Las tres Biblias. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando a los católicos romanos se les argumenta con la Biblia la palabra de Dios, demostrándole la falsedad de algunas de sus creencias, tales como la veneración de imágenes, el purgatorio, la confesión, indulgencias y otras muchas basadas en tradiciones y mandamientos de hombres, y no en la palabra de Dios viva y eficaz, ellos responden diciendo: esa Biblia que usted cita es falsa porque es la Biblia protestante. Nosotros tenemos la verdadera, y de esta manera creen lo que sus sacerdotes les dicen sin tomarse la molestia de escudriñar las santas escrituras. Dicen ellos que los protestantes hemos quitado libros de la Biblia. Decimos nosotros que los católicos romanos han añadido libros a la misma. ¿Quién tiene la razón? ¿Los que quitan, los que añaden o los que dejan las cosas como deben ser? Los prejuicios son tan grandes que cuando se les ofrece un Nuevo Testamento lo miran con desconfianza, pensando que está adulterado. Ignoran que tanto católicos romanos como evangélicos cristianos estamos de acuerdo en los 27 libros que componen o integran el Nuevo Testamento. La discrepancia o diferencia está solo en el Antiguo Testamento, mientras que los cristianos evangélicos, junto con los judíos, admitimos 39 libros, los católicos romanos admiten 46, 7 libros más, que tampoco admiten los judíos. Y es importantísimo hacer notar que el Antiguo Testamento es la primera Biblia, puesto que según las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3:2, a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Y fue esta Sagrada Escritura la contenida en el canon judío, la única que citó el Señor Jesucristo durante su vida pública, así como también los apóstoles, quienes jamás hicieron ninguna referencia o cita bíblica de los mismos en sus epístolas. Por lo que judíos y evangélicos cristianos estamos conformes en admitir 39 libros del Antiguo Testamento frente a los católicos romanos, que a partir del siglo XVI, por decisión del Concilio Tridentino, admitieron 46 libros en total, como resultado de haber incorporado como inspirado los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primero y segundo de Macabeos. Creen los católicos romanos que los cristianos evangélicos hemos rechazado estos libros porque así nos interesaba hacerlo para mantener puntos de vista doctrinales frente a la autoritaria jerarquía eclesiástica. Pero lo que la inmensa mayoría ignora es que el interés está de parte de la misma jerarquía que tiene en el libro de Macabeos el único fundamento para mantener el fructífero dogma del purgatorio, en base al cual ha extraído y sigue obteniendo la mayor fuente de ingresos financieros, pretendiendo mejorar la suerte de las personas que murieron, cuando en realidad hay que decir que si no pudieron resolver su problema de deudas por sus pecados en vida, menos los podrán resolver después de la muerte. Pero la Iglesia de Roma sigue impasible, metiéndose a redentora de los difuntos mediante el pago de los llamados sufragios por las almas del purgatorio, obteniendo así la mayor parte de los ingresos financieros para el mantenimiento de toda la jerarquía, explotando la credulidad y el sentimentalismo de sus fieles, quienes en un 99% jamás leyeron ninguno de los libros deuterocanónicos o no inspirados. Durante 16 siglos, 1600 años, se discute dentro de la Iglesia qué libros eran inspirados, sin que la autoridad infalible definiera si eran o no inspirados. Solo cuando surge el problema de las indulgencias, con sus consiguientes abusos, confirmados por la historia y denunciados por Martín Lutero, es cuando la Iglesia romana busca un fundamento bíblico para sus prácticas ceremoniales sobre el purgatorio y pretende encontrarlo en el capítulo 12 del segundo libro de Macabeos, donde el autor del libro dice: obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen espiados los muertos, para que fuesen absueltos de sus pecados. ¿Qué muertos eran estos? Soldados de Judas Macabeo que habían sido muertos manejando las armas en plena guerra. No eran personas justas o santas, ya que además había quebrantado formalmente la ley de Dios al llevar consigo ídolos de la diosa Jamia. La Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Siendo la idolatría un gravísimo pecado, parecería que Judas Macabeo, lo mismo que la jerarquía, no le daba importancia y pensaba que aún podrían entrar en el cielo. Judas Macabeo era hombre de guerra y en manera alguna hombre justo, conocedor de la voluntad de Dios. De igual manera, el autor del libro que narra el hecho no debía de sentirse muy inspirado, guiado por Dios, cuando termina su libro diciendo:
si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo. Y si mediocre y sin valor, perdóneseme. De acuerdo a estas palabras podemos ver que el autor del libro ha puesto buena voluntad humanamente hablando, pero carece en absoluto de inspiración divina. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios y conocedor por lo mismo de la voluntad de Dios, decía a los tesalonicenses que, afligidos por la muerte de sus seres queridos, deseaban conocer algo sobre su destino eterno. En cuanto a los que duermen, no queremos que ignoréis, hermanos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, por si creemos que Cristo resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron con él. Si el apóstol Pablo hubiera estado en la línea de Judas Macabeo y por lo mismo conforme con la jerarquía de la iglesia romana, hubiera dicho o escrito a los tesalonicenses: en cuanto a los que duermen, orad por ellos y ofrecer sufragios mediante el rezo y mandarles decir misas para que sean absueltos de sus pecados. Nada de esto dijo el apóstol, porque de acuerdo a la revelación del Espíritu, él sabía que la culpa y la pena debida por nuestros pecados ya había sido pagada por Jesucristo en la cruz. Veamos algunos pasajes de las Escrituras que condenan la creencia religiosa sobre la existencia de un lugar de purificación mediante un fuego imaginario. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Hebreos 10:10. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento nos habla de perdón completo por parte de Dios de todos nuestros pecados, de paz y de reconciliación. Si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida, nos dice en Romanos 10. El Nuevo Testamento, en el cual coincidimos católicos, romanos y cristianos evangélicos, es la revelación plena de la obra del amor de Dios para con nosotros los hombres. Obra de misericordia, amor y perdón completo. ¿Por qué empeñarse en ignorar la gracia de Dios viviendo todavía en la semioscuridad del Antiguo Testamento? Amigos, dejando las tradiciones, las vanas y falsas enseñanzas de hombres, hagamos nuestra la exhortación del Espíritu de Dios, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El verdadero y gran sacerdote es Jesucristo. Creamos lo que Él nos dice y hallaremos descanso para nuestras almas aquí, ahora y después de la muerte.